La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos plantear un tema recurrente en el Ecuador: cómo enfrentar la crisis jurídico-política que vivimos en el país, cómo salir de esta actual degradación de la política, el ambiente que se vive en la Asamblea Nacional, la debilidad en lo político del Ejecutivo, y conectar con un tema que quiero plantear de inicio: ¿por qué el pueblo chileno rechazó el proyecto de constitución algo similar al ecuatoriano, cuando en Ecuador se impulsa una consulta popular que el Ejecutivo va a resolver en las próximas horas? Precisamente mientras el pueblo sensato y lúcido de Chile rechazó de plano y de manera contundente el fin de semana pasado en las urnas la propuesta de nueva constitución llena de distorsiones y novelerías aprobadas por la extrema izquierda, en Ecuador se debate la necesidad de ir a una profunda reforma política y constitucional para salir de la degradación, lo que en algún momento uno de nuestros invitados decía de esta alcantarilla de la política en la que se practica en la actualidad. El país está obligado a actuar con responsabilidad, a sacudirse y salir del actual entrampamiento en el que se encuentra luego de ponerse en vigencia la Constitución del 2008, similar a la de Chile, con graves irregularidades en el caso ecuatoriano denunciadas en su momento durante el correísmo, hasta con errores profundos de contenido, incluso que fuera alterado en el Palacio de Gobierno antes de poner en consideración del pueblo ecuatoriano, recordamos en septiembre del 2008. Allí están los resultados y resulta complejo salir de esta situación en el Ecuador, atrapados y amarrados por esta camisa de fuerza que dejara el fracasado socialismo del siglo XXI. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida a nuestra invitada e invitados, doctora Saudia Leboyer, académica en la Universidad Vida Simón Bolívar, el doctor Daniel Granda, politólogo y catedrático de la Universidad Central, y el escritor académico, psicólogo social y político, doctor Jaime Costales, con quien quiero empezar. Doctor Costales, ¿cómo enfrentar este momento en lo político? ¿Cómo salir? Porque vemos que hay un entrampamiento en el Ecuador. ¿Cómo salir de esto? Buen día. Buenos días y un abrazo cordial a todos. Resulta para el Ecuador extremadamente importante entender que no solamente depende de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, de la Corte Constitucional, del Consejo de Participación, sino que hay un rol de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? En mi campo de la psicología política, mi casi desesperada posición frente a lo que sucede en el Ecuador es llamar la atención a los ciudadanos a que despertemos a tiempo. Se necesita una transformación importante de la psique colectiva y por eso yo he propuesto incluso una psicoterapia social para que el ciudadano promedio se dé cuenta de que tiene capacidad de acción, capacidad de protesta pacífica, no violenta. Esa es mi línea de convicción profunda. No al estilo de octubre del 19 o de junio del 22, que fue una verdadera intentona golpista para desestabilizar gravemente la democracia, sino en la línea de dejarnos escuchar con claridad, con gallardía, con valentía, en los desacuerdos que tenemos con ese proceder de la alcantarilla política. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también que el Ejecutivo tenga al fin una estrategia, una brújula consistente y coherente, porque muchas veces está extraviado en la confusión de lineamientos indecisos que no le llevan a buen puerto al país.
Pero tenemos en marcha un proceso electoral muy próximo, entonces desde ya el grito de guerra pacífico, no violento, tiene que ser, por favor, ni un solo voto por los correístas, ni un solo voto por los corruptos, ni un solo voto por los violentos de octubre. Si logramos que eso penetre en la conciencia colectiva, va a ser una reacción positiva, pacífica, democrática, con el voto que sea una autodefensa de la ciudadanía para liberarnos de esas cúpulas putrefactas del poder político y tener, ojalá, dirigentes decentes en las seccionales. Y si es que se plantea la consulta popular, que sean preguntas esenciales, que no vayan solo como una manipulación de la conciencia colectiva, sino que se logren reformas esenciales en la estructura del poder para neutralizar justo lo que usted dice, Miguel. Es decir, la Constitución del 2008 fue una constitución perversa. Lo advertimos a tiempo. Para mí esa constitución del correísmo era el papel de regalo de la caja de alacranes, el caballo de Troya con el cual se estableció un gobierno autoritario y altamente corrupto. Por suerte en Chile, creo que justo por las experiencias dolorosas del Ecuador, es muy especialmente de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, gran parte de la población chilena entendió que le estaban entregando con papel de regalo una caja de alacranes. Y eso les ayudó a despertar y evitar que se consume ese plan macabro del socialismo siglo XXI. Doctor Costales, ¿por qué cree que el pueblo chileno, que se había manifestado violentamente en las calles en octubre de 2019 también, se pronunció categóricamente por decirle no a esta constitución? Se ha escuchado que el pueblo chileno quiere cambios, quiere otras herramientas legales, jurídicas, pero no precisamente esa constitución del socialismo del siglo XXI. Primero hay que recordar que las movilizaciones del 2019, tanto en el Ecuador como en Chile y también en Colombia, fueron en parte manipuladas desde Venezuela y Cuba. Recordemos que sin pelos en la lengua, Diosdado Cabello, el vicepresidente altamente corrupto que gobierna en Venezuela, dijo que ya iba a enviar una visita bolivariana hacia América del Sur. Y poco tiempo después de eso se sucedieron los movimientos violentos de octubre del 19 y los posteriores. Entonces, si bien había masas protestando en las calles, gran parte de la manipulación que se hizo de eso, destrozando varias estaciones del metro de Chile y demás, fueron agitadas por esa estrategia geopolítica internacional del socialismo siglo XXI. Pero la mayoría del pueblo chileno, como la mayoría del pueblo ecuatoriano, como la mayoría del pueblo nicaragüense, es una mayoría más bien pacífica. Y los chilenos han tenido la suerte de ver el escenario internacional y todo lo que ha sucedido en esos otros pueblos y darse cuenta a tiempo de que les estaban metiendo gato por liebre. Por supuesto que necesitan y quieren reformas profundas respecto a la Constitución de Pinochet, pero no quieren que a nombre de esas reformas se les meta de contrabando el autoritarismo socialista que ya hemos visto los resultados perversos y brutales que ha tenido, sobre todo en Venezuela, pero también en el Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, en Brasil, etc. En Argentina, no se diga. Doctor Costales, no creo que fue malhadada la declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al señalar que con este pronunciamiento del pueblo chileno se ha revivido a Pinochet. Bueno, es que los dirigentes de izquierda tradicional tienen una mentalidad del siglo XIX, fanática y ciega, y se creen dueños de la verdad. Recordemos, Miguel, que desde los 60 o desde antes, en las universidades se nos intentaba indoctrinar de marxismo fanáticamente y se nos decía que el marxismo es la única ciencia, la única verdad. Entonces los seguidores de esa ideología de la lucha de clases tienden a ser fanáticos extremos y piensan que cualquier respuesta de una población que va en favor de la democracia, pero no en la línea de la violencia y del autoritarismo, está equivocada y por eso le sale ese exabrupto, o sea, le traiciona el inconsciente, diríamos, ¿no?, al presidente de Colombia que tiene un pasado guerrillero. Y por eso hay esa simpatía profunda con la teoría de la lucha de clases, que como lo ha declarado el Parlamento Europeo desde hace años, igual que el nazismo, la ideología marxista de la lucha de clases,
son ideologías criminales. Y eso hay que tener muy en cuenta. Pero todavía hay fanáticos que están anclados en esa vieja visión del siglo XIX y siguen creyendo en ese fantasma, ¿no? Recuérdese que en las calles, en las protestas, se solía cantar por parte de grupos juveniles: alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y en realidad lo que está pasando ahora es alerta, alerta que camina el narcosocialismo por América Latina. Entonces todavía quedan núcleos muy fuertes de esa ideología que es tradicionalista, ultraconservadora, es de ultraderecha, la ideología violenta de la lucha de clases. Bienvenida a la doctora Saudia Leboyer, académica en la Universidad Andina Simón Bolívar. La primera pregunta: ¿por qué cree que el pueblo chileno rechazó el proyecto de constitución? Saudia, buen día. Buenos días con todos y a los radioescuchas. A ver, yo creo que ahí hay un tema que ellos no se estaban sintiendo representados por la nueva propuesta de constitución que se había presentado justamente a partir de las protestas en Chile y que llevó a todo este proceso. Pero también yo creo que es un tema comunicacional. Tenemos que acordarnos que si es que alguien tiene experiencia en manejar mejor la comunicación, es justamente los gobiernos que han estado vinculados al socialismo del siglo XXI, tienen esta tendencia a hacer una polarización constante. Y cuando hay una polarización constante, lo que se hace es, obviamente, llevar a los extremos y es blanco contra negro. Cuando lo que deberíamos preocuparnos como sociedades, y yo creo que Chile de alguna manera lo hace eso en términos comunicativos, es decir, miren, aquí somos más diversos, aquí no podemos hacer blanco ni negro, tenemos que establecer que hay una diferenciación, que hay tonalidades, que hay una pluralidad y que esa pluralidad también tiene que estar identificada. Recordemos que una constitución no es nada más que un acuerdo, un pacto social, un pacto de una sociedad en la cual todos tenemos que sentirnos representados, pero si tenemos estas tendencias que van solo hacia alimentar una sola postura, van a pasar cosas como la que le pasó a Chile. En el caso de Ecuador no pasó aquello, lo que pasó es que se impuso esto, porque recuerden, veníamos de momentos de gobiernos, de crisis de gobiernos constantes, por un lado, y por una dada la espalda de la clase política al Ecuador. Este es un problema que tenemos desde los años 90, ¿no? Yo también digo, más allá que el correísmo haya durado 10 años, también mostró cómo daba la espalda a buena parte de la sociedad, porque si no, no se hubiesen ido. Pero yo creo que hay que trabajar muchísimo en el país, perdón que me pase hacia el país y no solo hacia Chile, hay que trabajar muchísimo en la comunicación, porque a través de la comunicación se pueden hacer procesos educativos donde se rompen justamente estas visiones polarizadas que se están nuevamente incrementando y que ponen en riesgo la próxima elección. Y eso es un tema de responsabilidad desde los medios de comunicación sobre cómo van a afrontar la información para bajar este discurso de enfrentamiento y qué van a hacer los candidatos para justamente evitar hacer el tipo de campaña, porque recordemos que la gente lo que está es aburrida de la política. Doctora Saudia Leboyer, si esto ha sucedido con el pueblo chileno que no se sintió representado, como usted señalaba, con esta nueva constitución, ¿cuál sería la perspectiva frente a este panorama de necesidad de cambios? En el caso de Chile tendrán que irlo procesando como se procesa en cualquier democracia, es decir, a través del diálogo y la construcción de espacios donde se puedan justamente ir generando que los intereses de todos los grupos de alguna manera sean procesados. Eso es importante en una democracia, conversar, dialogar y llegar a acuerdos, que es lo que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos muchísimas dificultades desde hace mucho tiempo y la negociación tiene que ser transparente, tiene que ser clara, que esto es parte de un proceso de madurez también política, como lo decía hace un momento. ¿Cómo construir estos diálogos y estos consensos en los que se empeña el Ecuador, incluso para lograr los cambios que se anhela, como es el caso de Chile? A ver, para construir los diálogos primero necesitamos de poner posiciones radicales,
Hay que ver cómo salen, por ejemplo, las mesas que de alguna manera se plantearon luego de la protesta de junio de este año en el país, para ver si es que eso realmente va a representar a todo el mundo o a todo el mundo, me refiero a todos los ecuatorianos, o solamente a algunos sectores de los grupos indígenas, ¿no? Porque ahí también hay grupos. Recordemos que antes de la protesta, ellos también estaban fuertemente divididos. El arresto del dirigente es lo que les permite la unificación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir viendo esto y hay que ir trabajando internamente en cada partido. El problema que tenemos con los partidos son las agendas muy duras, ¿no? El caso de UNES, de este partido que representa a los correístas, ellos tienen su agenda clara, que está vinculada obviamente con temas judiciales, que esos no deberían entrar en la agenda política, porque eso es parte de la justicia. Pero como país tenemos que dar una viabilidad en algún momento, porque tenemos otros desafíos que son más graves y más serios que esta disputa política, que de alguna manera lo mencionó el doctor Costales cuando habló de los narcoestados. Nosotros estamos en un momento de crimen organizado bastante serio que requiere del apoyo de todo el país para sacarlo adelante. Esto no es cuestión de un gobierno y un ratito, esto es un problema que tendremos que lidiar por muchos años y apenas estamos empezando a lidiar con esto, pese a las advertencias que se hicieron prácticamente desde inicios de la década pasada. Bienvenido al doctor Daniel Granda, politólogo y catedrático de la Universidad Central. ¿Por qué el pueblo chileno cree que rechazó este proyecto de constitución? Luego hablamos del Ecuador. A mí me parece que en el caso de Chile hay que tener en consideración efectivamente una constitución vigente aprobada en el 80, producto de una gran intencionalidad del dictador Pinochet. Esa constitución fue enmendada en el tiempo del presidente Lagos y tuvo unas importantes enmiendas que ha permitido a Chile un proceso de consolidar su democracia en todos estos 30 años. Es necesario algunas reformas de esa constitución y replantear algunas cosas. Una constitución tiene dos partes fundamentalmente. Una primera parte llamada dogmática, que contiene derechos, principios, valores, garantías, declaraciones en general, siguiendo la costumbre de la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No así el caso norteamericano. Una constitución tiene dos objetivos centrales. La primera, y la más importante, es organizar el poder, darle una estructura de poder al Estado que está iniciándose. Y la segunda, dar unos principios de carácter general, unos derechos de los ciudadanos, que es muy importante también. Pero como ya bien decía Sartori, hay estados con una constitución que determine la estructura de poder, aunque no tengan una declaración de derechos y de principios. En América Latina tenemos una costumbre, una tradición de tener una constitución con estas dos partes fundamentales. La parte declaratoria de principios, de derechos, de garantías, muy importante, y la parte de estructuración del poder en cuanto tal. Creo que en el caso de Chile, el intento de tener una nueva constitución creó condiciones para que en la convención constituyente exista una mayoría de una cierta tendencia. Esa tendencia que ganó las elecciones mayoritariamente, a la cual también impulsó
el actual presidente Boric, realmente tuvo un divorcio con la realidad. Se separó de la realidad chilena y produjo una constitución totalmente parcializada, con una carga mayor hacia esta parte de derechos, de garantías, en forma extrema, recogiendo algunos planteamientos que vienen desde el planteamiento de Chávez en Venezuela y de Morales en Bolivia y la Constitución del 2008 ecuatoriana. Hace unos 2 meses participé en una mesa con algunos colegas chilenos que me invitaron precisamente para hacer una evaluación de la Constitución ecuatoriana y lo que estaba elaborándose en el caso chileno. Doctor Granda, si me permite, antes de que continúe con esta explicación, porque vamos a seguir ampliamente con usted, quisiera darle la palabra al doctor Jaime Costales sobre un tema muy puntual, y volvemos con el doctor Granda, sobre la consulta popular que el gobierno ecuatoriano piensa plantear próximamente y que tendría que ver con esta reforma política al país. ¿Cómo ve usted? Porque hay que decirlo, usted en su primera intervención señalaba que hay que buscar la concienciación de los ecuatorianos. Si ha habido repudio, rechazo por esta mala práctica de la política, ¿cómo lograr convencer a los ecuatorianos que asuman su responsabilidad, doctor Costales? Por eso es esencial que el presidente comunique adecuadamente, inspire a la sociedad para que reaccione positivamente, participando de manera activa en la defensa de la democracia. Y si es que es necesario cambiar la Constitución, puede preguntarle eso al pueblo, porque esta Constitución fue falsificada desde el origen, entonces todo lo que emana de la Constitución del correísmo es falso en naturaleza, en esencia, desde el nacimiento. Y que las preguntas de la consulta popular permitan hacer una activación esencial de cambios profundos de esa estructura perversa, totalitaria, hiperpresidencialista. Sería un gran avance. Pero para eso el presidente tiene que sacudirse y entender que no puede ser un líder de medias tintas, un líder tibio, sino un líder firme, respetuoso, por supuesto, democrático, por supuesto, pero con una capacidad de inspiración que conecte con la población que quiere cambios y le ayude a salir a esta población que está adormecida y apática y tener una nueva energía colectiva, un despertar que nos ayude a salir en defensa de la democracia. Eso creo que es fundamental, lograr un cambio del comportamiento y de la mentalidad de los ecuatorianos, que es la base de la estructura política, porque debajo de la política está el comportamiento humano, que es psicología. Por eso es mi desesperación, porque entiendan que si no se logra un cambio en la estructura psicológica colectiva que nos haga más democráticos, más resilientes, más proactivos, y no esperemos milagros desde el poder. Entonces, ese será el gran cambio evolutivo que necesita el país y puede contribuir el presidente. Tiene que intentar hacerlo, porque lo contrario se va a ahogar en las medias tintas y en las indecisiones. Y aquí, doctor Costales, ¿no hay la amenaza, por un lado, del narcotráfico y la narcopolítica, esta vinculación de la delincuencia política organizada con el crimen transnacional? Precisamente por eso, tanto la prensa como la sociedad civil, los actores sociales, ciudadanos como cada uno de nosotros, pero también el gobierno tiene que insistir, inspirando a que la gente se dé cuenta de la gravedad inmensa de que la narcopolítica esté penetrando todas las instancias del Estado y le convierte en una tragedia social al Ecuador, como ya ha sucedido en México y en Colombia. Justamente hay que aprovechar eso para que la gente despierte a la dimensión terrible de la situación que estamos viviendo y apoye una redemocratización del Estado y del gobierno y de los sistemas judiciales, etcétera, pero no en la línea violenta de los trasnochados que quieren aquí el comunismo indoamericano. Imagínense, pero es que es un insulto a la inteligencia que haya gente que proponga eso. Lo que necesitamos es fortalecer una democracia no violenta, pacífica, de reencuentro, de conciliación. Y mi propuesta es, en vez de la lucha de clases, la sinergia de clases, un personalismo sinérgico que defienda los valores de la libertad profunda de cada uno de nosotros y los derechos individuales y colectivos, pero a la vez pueda devolver eso en sinergia, en cooperación, en solidaridad, para salir del marasmo de la pobreza y del caos que la narcopolítica está conduciendo al Ecuador. Doctor Costales, si es que no hay ese cambio, esa sinergia,
¿cuál sería el escenario para el Ecuador si persiste esta incidencia del narcotráfico y la delincuencia política? Lo más grave será que tendremos una serie de gobiernos títeres de la narcodelincuencia política, bien sea que retorne el correísmo o no, porque se puede invadir, el narcoestado puede invadir a todos los partidos políticos. Entonces, justamente por eso tiene que despertar el ciudadano en una autodefensa pacífica, pero valiente, que impida que los violentos y los narcodelincuentes del poder sigan gobernando este país y llevándole al abismo. ¿No ve usted un peligro estas acciones que mantienen latente nuevos levantamientos como la dirigencia de la CONAIE plantea al Ecuador, si es que no se atiende sus planteamientos? Así es, por eso necesitamos que el gobierno retome una capacidad de influencia mucho más evidente, porque no puede ser que el señor Issa sea el que esté gobernando el país y decidiendo lo que hay que hacer o no hacer en el Ecuador. O sea, él es una parte nomás del país, ni siquiera representa a todo el movimiento indígena. Entonces, por lo mismo tenemos que devolver la capacidad de gestión de la población civil. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un actor social que haga una presencia activa y no espere milagros, sino que eleve su voz y si es necesario salir a las calles, pero de forma pacífica, no para tomar ciudades, no para envenenar el agua potable de las ciudades, no para romper las llantas de los autos, no para interferir en el tránsito, sino para decir pacíficamente necesitamos un cambio fundamental, esencial para devolver la democracia. Y el camino no violento es el único camino que merece ser avanzado en democracia. Quiero volver con el doctor Daniel Granda y la experiencia que ha tenido en este debate con la mesa chilena que le permitió intervenir. Doctor Granda. Quiero completar la idea de que la convención obviamente fracasó. La propuesta fracasó como reflejo del proyecto del socialismo del siglo XXI. Es un fracaso por el invento de novelerías, de posiciones mesiánicas, de actitudes contradictorias, y este es un fracaso. También de ese fracaso tiene que responsabilidad el presidente Boric. La situación actual en Chile es muy compleja, porque a lo mejor se va a repetir el escenario y van a caer en lo mismo. Obviamente, una consulta para aprobar una constitución debe tener alternativas y plantear esta o esta otra. Y entonces ahí se gana una de las dos. El caso ecuatoriano del 79 fue muy importante. Tuvimos que escoger una constitución. En el 2008, todos sabemos que fue producto de un fraude. El presidente Correa, con el Consejo Electoral, cometieron un fraude, tanto en la consulta del 2007 como en la aprobación de la Constitución del 2008. Eso está suficientemente registrado por la historia. Para el caso ecuatoriano, a mí me parece que el presidente Lasso tiene un gran vacío en su accionar político, producto de muchas circunstancias que ya lo hemos analizado, que tienen que ver con su origen en el poder de la presidencia de la República. Y lamentablemente no ha tenido buenos operadores políticos, gestionadores políticos. Y entonces, un presidente que de alguna manera logró una mayoría para organizar la Asamblea Nacional, el poder legislativo, lo ha perdido. En año y medio, más o menos, perdió la mayoría. Eso es producto de una ineficiencia sorprendente. El presidente Lasso ha demostrado una gran incapacidad política y una incapacidad para rodearse de un equipo de gestores y actores políticos que desde el gobierno mantengan una actitud de relación con una mayoría en la Asamblea Nacional. Producto de eso, tenemos en el Ecuador una situación de crisis de la democracia. Una situación de crisis por la relación entre ejecutivo y legislativo,
muy compleja, que incluso intentaron la destitución del presidente, una relación muy compleja con las organizaciones sociales, producto también de algunas disposiciones de la Constitución del 2008, como por ejemplo el artículo 95 de la Constitución, que plantea el derecho a la resistencia, muy mal planteado, muy mal dicho en la Constitución, y por lo tanto se presta para cualquier cosa, para cualquier cosa. Y eso ha generado condiciones para lo que nos ocurrió tanto en el 19 como ahora en junio del 2022. La crisis es muy complicada en el Ecuador. El presidente de la República perdió la coyuntura, perdió la oportunidad en los primeros 6 meses de gobierno de plantear una consulta a fondo, de una reforma política a fondo, de una constitución contradictoria, de una constitución realmente que no se compadece entre la declaración de principios y la estructura de poder de la Constitución. Hoy tiene una oportunidad el presidente. Creo que es una situación tardía, pero tiene esta oportunidad de consultarle al pueblo ecuatoriano sobre una reforma a la Constitución que evite el entrampamiento en el cual nos encontramos entre la función judicial, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, es decir, la función de transparencia, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Esta creación de la función de transparencia y del Consejo de Participación Ciudadana es una anomia en el Ecuador. Yo acabo de escribir un artículo en el cual lo he titulado La democracia amenazada por dentro. La Constitución del 2008 creó tal situación que las propias instituciones amenazan a la democracia. ¿Quién en el Ecuador no va a reconocer que el Consejo de Participación Ciudadana actualmente es una amenaza a la democracia? Que la propia Asamblea Nacional se constituye en elemento de amenaza a la seguridad y a la nación y a la democracia. Tenemos elementos institucionales que se han convertido en amenazas y crean condiciones para la inseguridad nacional, para la inseguridad pública. De ahí que la necesidad de una consulta es obvia en el Ecuador. El presidente ha tardado mucho, pero bueno, que lo haga ahora. Esperamos que este fin de semana que lo ha prometido, presente las preguntas. Y una pregunta de esas, ojalá no caiga en la debilidad de Moreno en el 2018, de que no desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que es un obstáculo y una amenaza para la democracia. Eso debe desaparecer. Si existe algún impedimento de carácter constitucional en la Corte, la función de designar autoridades debe quitársele al Consejo de Participación Ciudadana y pasar donde existe en la estructura jurídica de todos los estados en la función de legislación, con algunas reformas, de tal manera que el presidente de la República está en el momento de presentar un buen proyecto de consulta popular y junto a ese proyecto de convocatoria consulta popular, un buen plan de lo que hablaba Saudia de comunicación. No sea cosa que vayamos a perder esa consulta y esa oportunidad. Depende mucho de la comunicación, de la información que se tenga en este periodo que nos queda hasta el pronunciamiento popular, para efectos de convencer, de persuadir a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano la necesidad de cambiar la institucionalidad del Estado, sobre todo en aquello que tiene que ver con esta función llamada de transparencia y aprovechar también para lo del Consejo Nacional Electoral, pero eso quizá para otra oportunidad.
Saudia, eso implicaría, porque siendo una herramienta importante de las redes sociales, mucha basura circula por allí. ¿Cómo lograr compenetrar a fin de concienciar? Porque sería una pena que se eche a pique una nueva oportunidad para cambiar la actual estructura jurídico-política con argumentos de lado y lado que deje intocado este entrampamiento en el que el Ecuador se encuentra. Tenemos que entender que cuando se utilizan redes sociales se utilizan otras formas de comunicación. Las redes sociales lo que priorizan son las emociones. Entonces, para hacer una campaña hay que recurrir a la emoción. Y tampoco podemos olvidar que las redes sociales ayudan al fenómeno de desinformación y que puede llevar justamente a este tipo de enfrentamientos. Entonces, por eso es que hay que plantear una campaña inteligente donde se pueda neutralizar contenidos que son falsos, mentiras, y que al mismo tiempo se priorice la información. Recordemos que hay medios que se llaman medios de comunicación que no están haciendo un trabajo de medios de comunicación, sino que son todavía espacios donde se hace propaganda y propaganda en sentidos que lo que buscan es volver al gobierno anterior o desestabilizar el actual, depende cómo se lo quiera plantear. Entonces, es una realidad. La comunicación ahora es una cuestión estratégica de un Estado, pero lamentablemente mi percepción es que los gobiernos del Ecuador, salvo el de Correa, que sí entendió la importancia estratégica de la comunicación, no le están dando la importancia que se debe. Y es una realidad que cada vez se va a ir profundizando más, porque la tecnología sigue avanzando y cada vez tenemos más capacidad de utilizar tecnología y la gente está en ese mundo. Entonces tenemos que trabajar en ese mundo. Y ahí es donde el gobierno tendrá que hacer una buena campaña. Y los candidatos que también están por correr tendrán que hacer una muy buena campaña, porque ya no es suficiente las tarimas. Ahora, el problema de una consulta a esta altura, como en cualquier gobierno con tendencia al deterioro marcado de popularidad, no se corre el riesgo de poner entre la propuesta de un gobierno en estas condiciones, por buenas que sean las propuestas, y un gobierno deteriorado. O vota por el gobierno o vota contra el gobierno, como acostumbran algunos actores políticos a hacer campaña. Es que esa es justamente la polarización, que es la que tenemos que evitar, porque esto se va a convertir a favor o en contra del gobierno, sino que antes esto no era tan notorio con los medios masivos, ahora con las redes sociales es súper evidente. Entonces, por eso es que hay que trazar eso. Y el país no le queda más que jugarse esa carta. Si se juega y se pierde, ok, todavía hay alternativas. Recordemos que la muerte cruzada es un elemento que está ahí, pero finalmente hay que ver qué vamos a hacer con la Constitución, que es la que nos está llevando a este camino donde no hay, parece una salida, sobre todo cuando tenemos un país que no hace una reflexión política porque está acostumbrado altamente a un populismo. Llevamos años en un populismo muy severo, entonces la gente está acostumbrada a recibir, pero no asume las responsabilidades que le implica ser un ciudadano. Doctor Daniel Granda, perdón, ¿cómo lograr convencer a los ecuatorianos de presentarse estas preguntas de la consulta popular para que entiendan que es un momento histórico para revertir esa tenaza que le tiene al Ecuador con esa constitución de Montecristi? Una consulta popular es un mecanismo de la democracia. Es un mecanismo de la democracia que en forma directa consulta al pueblo ecuatoriano sobre un texto constitucional. Esto lo conocemos con el nombre de referéndum. Y un plebiscito o consulta popular, como se conoce en el caso ecuatoriano, la expresión de un criterio para efectos de que la Asamblea Nacional concrete en una ley. El referéndum posible que va a plantear el presidente o consulta bajo la expresión de referéndum tiene que ser muy bien analizado. Lo ha dicho el presidente, el ministro de gobierno, lo han dicho que lo han pensado bien y que lo van a plantear en los próximos días. Yo creo que ese planteamiento de reforma constitucional es necesario, sobre todo en lo que tiene que ver con
la modificación del Consejo de Participación Ciudadana, que es una verdadera amenaza a la democracia ecuatoriana. ¿Qué hacer con eso? A mí me parece que el presidente y el gobierno tienen que hacer un buen proyecto de difusión de la propuesta. Un buen proyecto de difusión que comprenda todos los medios de comunicación, incluida las redes sociales, para explicarle al pueblo ecuatoriano la necesidad de reformar y de superar esta situación actual. Hay que demostrarle al pueblo ecuatoriano que la crisis institucional que vivimos en gran parte se debe a ciertas normativas de la Constitución del 2008. Entre ellas, esta creación de la función de transparencia y particularmente la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso nos va a permitir a los conciudadanos, al pueblo ecuatoriano en general, superar este obstáculo que actualmente tenemos. La consulta busca, por lo tanto, superar una situación actual que es anómala. Muy pocos países tienen este organismo de selección y de designación de autoridades. El caso del presidente Moreno empeoró la situación porque le dio el carácter de votación universal y por lo tanto elección, son elegidos por el pueblo ecuatoriano. Eso empeoró la situación del Consejo de Participación Ciudadana porque le dio un asentamiento popular, pero con una cantidad de reglamentos y de características que realmente la situación fue peor. Hoy es evidente que la situación es intolerable, insoportable, y debemos, por lo tanto, los ciudadanos hacer todo lo posible para coadyuvar, para apoyar esta iniciativa de reforma constitucional. Generalmente, en el caso ecuatoriano, las consultas populares se han confundido no con el texto de la pregunta, sino con quién pregunta. Y se vota más por quién pregunta que por lo que pregunta. Esto hay que evitar. Hay que evitar que el voto sea a favor o en contra del presidente Lasso. Eso sería un error, porque entonces hay la probabilidad de perder, dado el momento no tan positivo del presidente Lasso. Por lo tanto, hay que insistir en el contenido de las preguntas, más quién es el que pregunta. Y el contenido de la pregunta, que el presidente ha dicho, una parte de preguntas en torno de la seguridad, que vivimos una situación muy grave en el Ecuador de inseguridad, otra parte institucionalidad y otra parte de economía. Yo creo que hay preguntas en toda consulta de relleno, preguntas anzuelo, y creo que no será esta la excepción. Hay que poner preguntas muy atractivas también, muy de la cotidianidad, mucho más cercanas a la población, que preguntas un tanto complejas de cambio de la estructura del Estado, que pueden ser un poco distantes a las necesidades emergentes de la población. Hay que poner todo eso. Hay que utilizar de buena fe ciertos mecanismos para lograr el objetivo de cambiar realmente lo que es necesario cambiar, en este caso, de una reforma constitucional. Yo creo que hay que ir superando este decir que ya se ha escuchado constantemente de que no es momento para el presidente Lasso. Lamentablemente no podemos hacer ya otra cosa. Debió hacerlo hace un año, no lo hizo, pero es peor que no lo haga.
bienvenida la consulta, hay que apoyarla, hay que esperar las preguntas, cómo se pronuncien, pero si va en la línea de una reforma institucional que corrija algunos excesos de la Constitución del 2008, bienvenida y a apoyar la consulta. Doctor Uranda, en ese sentido, ¿qué temas puntuales? Usted se ha referido a la función de transparencia y control social, este invento que se hizo en Montecristi y este Consejo de Participación Ciudadana que controla, perdón la redundancia, todos los organismos de control. Cabe controlar a este consejo y se controla a todo el sistema. ¿Cómo derrumbar eso? A mí me parece que la idea fundamental es quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la atribución de designación de autoridades. En mi libro, El hiperpresidencialismo, yo demostré que el presidente Correa se inventó este mecanismo para él ser quien designaba a las autoridades, quitándole a la Asamblea Nacional. Esto es clarísimo. Ellos crearon todo un aparato de veedores, de candidatos, etcétera, etcétera, y el propio presidente Correa, a través del ministro Patiño, ponía todas las autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso lo han querido continuar haciendo tanto el Partido Social Cristiano con esta señora Almeida y otros candidatos ahora quiere tomarse esa institución nuevamente. Eso es evidente que es un fracaso y que es un obstáculo para la democracia y una amenaza para la democracia. Pero hay otro tema sumamente importante que ojalá el presidente Lasso lo haya tenido en consideración. El 7 de mayo del 2011, el presidente Correa tuvo una iniciativa que la conocimos como la metida de mano a la justicia. En esa consulta popular del 7 de mayo del 2011, el presidente Correa consultó sobre la creación del Consejo de la Judicatura Transitorio. Y a través del Consejo de la Judicatura Transitorio, luego manejado y dirigido por el doctor Yalc, el presidente Correa llegó a controlar toda la administración de justicia en el Ecuador. Y todavía sigue controlándola a través de jueces que fueron elegidos por el señor doctor Yalc en un proceso de selección fraudulento completamente. Ese consejo hay que reformarlo. Hay que reformarlo y evitar que se convierta en una autoridad sobre los jueces, sobre las sentencias de los jueces. Evidentemente lo que creó Correa fue una judicialización de la política, controlando los jueces. ¿Para qué? Para una vez controlados los jueces, controlar las sentencias y facilitar la persecución como la que hizo con el periódico El Universo. Y claramente demostrado hoy que fue todo un fraude completo. Eso, lo que están buscando en este momento en la Asamblea Nacional es cambiar la correlación de fuerzas en ese Consejo de la Judicatura, designar nuevos jueces y crear las condiciones para la revisión de las sentencias que lo han condenado a Correa, a Glass y a otros por corrupción. Ese es el objetivo que actualmente persigue este señor Saquicela en la Asamblea Nacional. Tramposo, de prácticas realmente desechables, condenables, como la que se produjo el día jueves anterior, de en una votación sorprendentemente clausurar la sesión. Sorprendentemente, eso es propio de una persona que no es calificada para ser presidente de la Asamblea Nacional. La democracia permite recursos de reconsideración inmediatamente después de una elección.
yo he sido secretario general del Congreso y diputado de la República, y siempre se ha mantenido esta práctica de permitir en una sesión la reconsideración de una decisión tomada de una elección en la Asamblea Nacional. Este señor Saquicela sorprendentemente clausuró la sesión con el claro propósito de comprar la voluntad de 5 legisladores para que hoy se pronuncien. Ha tenido 8 días para este manipuleo. Eso es inaceptable. Y lo que se juega allí es el cambio del Consejo de la Judicatura para crear las condiciones de jueces que permitan la revisión de las sentencias de los actos de corrupción de Correa y de Glass. Doctora Saudia de Boyer, volviendo al tema de la reforma política, reforma constitucional y esta consulta popular como herramienta para poner en consideración del pueblo ecuatoriano, ¿usted ve la posibilidad de que esto permita introducir cambios? Porque caso contrario de fracasar una instancia de estas, instancia constitucional, volveríamos a las elecciones del 2025 en iguales o peores condiciones con una constitución que le tiene bloqueado a la institucionalidad ecuatoriana. O sea, como dije hace un momento, la consulta es una oportunidad más que nos queda. La ventaja es que seguimos generando las oportunidades. Ojalá y la podamos aprovechar para lograr este cambio, porque a mí no me preocupa solamente las elecciones del 25, sino que para el 25, si no hemos hecho algunas cosas para fortalecer la institucionalidad, vamos a tener problemas más serios de los que ya tenemos ahora por la presencia del crimen organizado, que esa yo creo que ya pasa a ser la prioridad del país. Yo creo que es momento de afrontar el tema, porque si no vayamos y preguntemos lo que pasa en la zona de la zona 8 del país, ¿no? Que es donde está Guayaquil y otros sectores. Veamos qué pasa en Manabí, qué pasa en Esmeraldas. Hay que preguntar a esas zonas cómo, si les va a importar mucho la elección o no, frente a las nuevas realidades que se han construido en el país a lo largo de los últimos años, ¿no? Es decir, esta es una oportunidad para el Ecuador a fin de sentar estas bases con estos cambios, porque caso contrario podría profundizarse este estado de inseguridad, este estado de presencia del crimen organizado con la delincuencia política y el narcotráfico, doctora Le Boyer. Es que necesitamos una institucionalidad. Necesitamos que la institucionalidad se fortalezca, porque el juego al inicio de la criminalidad es ellos reemplazar a la institucionalidad y ponerse ellos al frente en todos los espacios que por descuido, negligencia o lo que haya sido, se pierden como Estado, y ellos lo toman posesión y empiezan a manejar las cosas a su ritmo y a su antojo. Entonces, esta es una oportunidad no solo por salir de una constitución que ha traído serios problemas a la democracia, sino para fortalecer todo el sistema para hacer frente a los nuevos desafíos del Ecuador actual, que solo estoy hablando de uno de los temas que son importantes, que es el tema de la criminalidad, pero también deberíamos ya empezar a hablar del tema de qué sé yo, los recursos energéticos, ¿hasta cuándo vamos a tener? No quiero entrar en la discusión de que tenemos represas, ok, pero ahí tenemos más problemas. Es también el tema de oportunidades de trabajo, qué vamos a hacer con las nuevas generaciones, hacia dónde vamos a ir como país. O sea, yo creo que hay cosas mucho más urgentes que tenemos que empezar a pensarlas, pero que necesitamos dar soluciones ahora. Y una de esas soluciones es cómo fortalecemos un sistema democrático para poder hacer frente a los desafíos que se están trazando o que ya se ven desde hace algún tiempo en el Ecuador. De no hacer estas reformas, doctora Saudia Le Boyer, el camino pudiera ser de un Estado fallido, lo cual sería lamentable para el Ecuador. Eso es una posibilidad de la que se ha hablado varias veces y no ahora, sino desde hace muchos años atrás. Entonces, es el país que estamos construyendo y el país que estamos dejando. Es cuestión de mirar un poco, y vemos que un montón de jóvenes necesitan el espacio, necesitan tener una posibilidad, porque no todos van a poder salir del país, van a tener que quedarse en este país construyendo un país en medio de los nuevos desafíos. En otras palabras, si se instala la violencia por completo en el Ecuador, son muchachos que tendrán que hacer su vida en un estado donde la mitad o una buena parte del país o un pedazo de este país, no importa el porcentaje, está
inmerso completamente en la violencia y ellos van a tener que en ese espacio hacer su propia vida. Entonces lo que estamos es en un momento muy crítico en el cual como sociedad tenemos que dar una respuesta. Lo lamentable es que casi nadie le importa el tema. Y ahí es donde deberíamos trabajar a todo nivel. Doctor Daniel Granda, de no lograr estos cambios urgentes, tomando conciencia entre los ecuatorianos sobre la necesidad de no seguir con esta dinámica, las amenazas del narcotráfico, crimen organizado, delincuencia política, ¿no pudiéramos llegar en un escenario final de un Estado fallido? He escuchado con cierta sorpresa algunos periodistas nacionales e internacionales hablar de la posibilidad de que el Estado ecuatoriano llegue a convertirse en un Estado fallido. Y que existen ya algunos elementos para hablar de eso. La categoría de Estado fallido creo que no tiene relación con la situación ecuatoriana. El Estado tiene elementos constitutivos como tales. La población, el territorio y el funcionamiento de la institucionalidad. Lo que en verdad está en riesgo es una parte de eso, porque el territorio no está en peligro. El territorio está salvaguardado por el trabajo eficiente de nuestras Fuerzas Armadas. No tenemos riesgos mayores. Y obviamente hay que seguir luchando por el control de todo el territorio ecuatoriano. Y eso tiene responsabilidad tanto las Fuerzas Armadas como policía, que tienen sus estrategias, sus tácticas, sus planes de defensa del territorio en su totalidad. Y la acción de la policía igualmente. Obviamente, como en todo Estado, hay sus limitaciones, prácticamente y fundamentalmente por la actividad del narcotráfico. También aquí es producto de las políticas del expresidente Correa. Ojalá en la Asamblea eliminen este consumo de cuotas y de la tabla de consumo del narcotráfico, que eso ha impregnado en el conjunto de la población juvenil, de niños, etc. Y el otro elemento elemento constitutivo del Estado es la institucionalidad. Lo que tenemos son algunas instituciones que no funcionan y que se han convertido en una amenaza para la democracia, como esta institución del Consejo de Participación Ciudadana, la actividad de este Consejo de la Judicatura tal como está pensado. Igualmente la relación entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Es otra creación novelera con muy clara determinación de las competencias y por lo tanto entran en conflicto. Recordemos que el presidente Lasso terminó siendo proclamado presidente muy pocos días antes de posesionarse y por conflictos entre el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral. Evidentemente, la estructura institucional, la ingeniería institucional de la Constitución del 2008 es un error, es una contradicción y obviamente una amenaza para la democracia. No hemos podido transformarla. Pensábamos que el presidente Lasso podía haber hecho eso, no lo hizo por su debilidad política original y ahora que algo va a hacer, podemos avanzar en algo. Oye, obviamente yo no le veo ninguna posibilidad de que el Estado ecuatoriano sea un Estado fallido. Lo que sí, tenemos una democracia en crisis, tenemos una situación conflictiva, producto de la propia institucionalidad del Estado. Hay instituciones que están trabajando en contra de la democracia.
están trabajando en contra de la gobernabilidad, como este Consejo de Participación Ciudadana o la situación del Consejo de la Judicatura, con este tipo de jueces. Hay una situación diversa en algunos derechos y algunas disposiciones con respecto a jueces. Jueces que desde Manglar Alto o de cualquier otra parroquia pueden cuestionar una sentencia y poner en libertad a alguien que ha sido sentenciado. Doctor Granda, si me permite, doctora Saidia Leboyer, ¿usted finca las esperanzas de que pudiera haber cambios, una reforma política de plantearse esta consulta popular y que sea acogido en el Ecuador? Esperemos que sí. Esperemos que esa sea una posibilidad, porque claro, obviamente el resultado de una consulta popular es mandatorio para todas las funciones del Estado, esa es la lógica, pero también habrá que ver, a mí me preocupa un poco cómo van a estar redactadas las preguntas, porque si después esto tiene que entrar en un debate a nivel de la Asamblea, podemos demorar esto años o volver a lo mismo. Entonces, yo digo, hay que tratar de aprovechar los espacios que nos queda, por eso es que también hace un momento decía, bueno, y por último hay la muerte cruzada, que es una cuestión de disolución de dos funciones del Estado, pero es nuevamente seguir en el juego dentro de la democracia para tratar de buscar algún camino. Porque yo insisto, lo que se nos viene es demasiado complejo y estos son temas que debemos ya solucionar. Los que el país necesita una profunda madurez política y eso es un llamado para toda la clase política para que se tomen en serio lo que está pasando y los ciudadanos también, porque los ciudadanos son los que están eligiendo al tipo de representantes que tenemos. Doctor Daniel Granda, siendo demasiado complejo este panorama, ¿cómo debiera asumirse esta responsabilidad y aprovechar esta ocasión para ir por la reforma política que ha sido vedada durante los últimos años? Uno de los esfuerzos principales que tiene que hacer el presidente Lasso y el gobierno es, de alguna manera, diferenciar la elección de autoridades locales que vamos a tener en el mismo momento, porque esperamos que la consulta se haga en febrero, en las elecciones en las cuales se designan autoridades locales. Por lo tanto, separar lo que son las elecciones de autoridades locales, prefectos, alcaldes, principalmente, y lo que es la consulta. Ese es un trabajo técnico de comunicación muy importante, porque estamos en la coyuntura de la convocatoria a elecciones de autoridades locales. Y por lo tanto, eso es lo que están trabajando los partidos y movimientos políticos. Están trabajando los candidatos, los precandidatos y luego que entrará ya el proceso de elección en cuanto tal. Esa separación es importante y tener un discurso bien articulado, bien fortalecido de la necesidad de este cambio. Yo creo que el presidente Lasso tiene esta oportunidad, no por el presidente Lasso, sino por el destino de la democracia ecuatoriana, de mejorar las condiciones para la gobernabilidad. Yo creo y estoy convencido de la posibilidad de persuasión con una buena política de comunicación de que el pueblo ecuatoriano va a ser consciente de la necesidad de ese cambio y por lo tanto va a apoyarla, despersonalizando la consulta, no convirtiéndola como una identidad con el gobierno. No, ese sería un error. Es la consulta que el presidente la plantea, pero no por intereses del Ejecutivo, sino por el interés de la democracia. Esas diferencias son las que deben ser subrayadas y deben ser planteadas fundamentalmente al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es un problema de comunicación. Evidentemente, hay que esperar cómo ha planteado las preguntas. Estamos todavía en un momento en el cual no conocemos las preguntas. Lo que conocemos es que habrán preguntas sobre la institucionalidad. Y en ese tema de la institucionalidad, las preguntas serían ad referéndum, es decir, textos que vayan a cambiar
otros textos. Evidentemente no como consulta popular o plebiscito, que serían criterios para que la Asamblea Nacional en una ley los transforme. Eso sería un error. Sería un error porque la relación con la Asamblea Nacional y la composición actual de la Asamblea Nacional es muy negativa con respecto a cualquier reforma de la Constitución anterior, porque quien controla esa mayoría en la Asamblea Nacional, incluido el señor Saquicela como presidente de la Asamblea, es Correa. Y por lo tanto a Correa no le interesa cambiar. A Correa le interesa que continúen las contradicciones, agudizándose esas contradicciones. ¿Para qué? Para él aparecer posteriormente como el salvador de este caos. De tal manera que lo que debe hacer el gobierno, evidentemente, es manejar una buena técnica de comunicación para saber diferenciar entre los candidatos a prefectos y alcaldes y lo que es la consulta en cuanto tal. Bien, muchas gracias por reflexionar sobre temas tan importantes, esta necesaria y urgente reforma política e institucional que requiere el Ecuador, porque caso contrario vamos a seguir amenazados por estas estructuras delictivas que han hecho y siguen haciendo tanto daño al país. Muchas gracias al doctor Jaime Costales, escritor académico, psicólogo social y político, la doctora Saudia Leboyer, académica de la Universidad Andina, y al doctor Daniel Granda, politólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. A los oyentes del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV, muy amables por seguir este programa y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.